semestre y quiero saber si estamos en condiciones de iniciar o no. Si esperamos a alguien o con el grupo de personas que estamos conectados ya estaríamos en condiciones de iniciar. ¿Ya? ¿Me escriben o prenden su micrófono? Por fin. Hola, Araceli. ¿Sí? Te queríamos hacer una consulta con un grupo de amigos si, al igual que en la ayudantía anterior, existía la posibilidad de que nos volvierais a prestar tus apuntes, los que tenían en el cuadernito. Sí, los tengo aquí. Te los mando cuando termine. Ya, muchas gracias. Problema. ¿Estamos listos entonces para empezar según lo que me colocaron en el chat? Ya. Voy a tratar de que hoy día veamos todo tradición, salvo los registros del conservador de bienes raíces, que la verdad desconozco si el profesor se los pasó en clase y si profundizó en ellos o no. Entonces, antes de empezar, les hago esa pregunta. ¿El profesor pasó el sistema del registro del conservador de bienes raíces o no? Sí, sí lo pasó. Ya, perfecto. Vamos a empezar entonces con el material que está ahí en la pantalla, que es más que nada una guía para mí, para irme ordenando en el estudio. Y como siempre, cualquier duda que tengan me la pueden ir haciendo por el chat o me la hacen llegar, simplemente prenden su micrófono. Entonces, para iniciar, vamos a partir por ver los aspectos previos que vimos de tradición que entraron en la primera prueba, pero para que esto sea ordenado, antes de entrar de lleno con los requisitos, necesito que hablemos de las cuestiones generales de esta materia. Entonces, nosotros estudiamos en derechos reales distintos modos de adquirir, porque entendíamos que en nuestra legislación en Chile no es suficiente un título para hacerse dueño de una cosa. ¿Ya? Nosotros decíamos que en nuestro país se requiere este sistema de la dualidad título-modo que procede del sistema romano. ¿Ya? Por lo tanto, lo que señala la doctrina es que el modo de adquirir en que más se puede apreciar esta diferencia título-modo es la tradición, ¿ya? Que a mi juicio podría ser uno de los modos de adquirir más sencillos de entender, y eso es lo que voy a tratar de que proceda hoy día. Entonces, en primer lugar, señalarles un ejemplo para que partamos entendiendo esto de la base de ejemplificación, ¿ya? Entonces, si yo celebro un contrato de compraventa de una bebida, se supone que primero está el contrato de compraventa, que es consensual. A ese contrato se le llama título, ¿ya? Eso es lo primero. Con ese título, en Chile yo no me convierto en dueña de la cosa, ¿ya? Solamente adquiero un derecho personal, que es una de las clasificaciones que nosotros vimos en la primera ayudantía, ¿ya? Entonces, si yo le digo a Francisca, Francisca, ¿me puedes vender por favor tu código civil? Y Francisca me dice, sí, te lo vendo. La compraventa se perfeccionó, porque la compraventa es consensual y y se perfecciona cuando hay acuerdo en el precio y la cosa. Sin embargo, falta otro elemento que tiene que acompañar a este contrato o a este título, que es la tradición, que vamos a estudiar ahora como modo de adquirir. Y esta tradición es simplemente una entrega material de la cosa, pero que va acompañada de un ánimo o intención. Y es la intención que tiene que tener el adquirente de convertirse en dueño y la intención que tiene que tener el tradente de transferirme el dominio. ¿Ya? Dicho eso, entonces, sabemos que aquí hay una diferencia evidente entre el título y modo. El título, cualquiera sea, solamente me entrega un derecho personal, pero cuando junto el título con el modo, tengo un derecho real y el que más se estudia en este caso es el dominio. Dicho eso, tienen que aprenderse la definición legal de tradición, que ya fue preguntada en la primera prueba, pero de ella sacamos los elementos. Entonces se señala que es un modo de adquirir el dominio de las cosas y que consiste en la entrega que el dueño hace de una de ellas a otro. En la entrega encontramos el elemento material de la tradición, pero después la definición señala que además tiene que haber por una parte facultad e intención de transferir el dominio por parte del tradente y por otro lado, capacidad e intención de adquirir el dominio por parte del adquirente. Dicha esa definición, lo que me interesa que entendamos aquí es que esta definición nos está diciendo que la tradición no es solamente entrega material, porque requiere la entrega, pero además una intención de las partes. Entonces, la sola entrega no es suficiente para que se verifique la tradición. Requerimos este elemento psicológico o intencional. Otra de las cosas que vamos a ver en la definición un poco más adelante es que la ley
le exige al tradente dos cosas, dice facultad e intención, y al adquirente le dice capacidad e intención. Eso lo vamos a ver a continuación en los requisitos. Por otra parte, quiero que también tengamos claro, y esto lo voy a pasar muy breve porque entró en la primera prueba, cuál es la naturaleza jurídica de la tradición. Y la naturaleza jurídica de la tradición es doble porque cumple dos funciones. Nosotros lo estamos estudiando ahora como un modo de adquirir, sea para adquirir el dominio u otro derecho real, pero también sirve como un modo de extinguir las obligaciones, porque en cuanto la persona transfiere el dominio a otra, cumple con una obligación de dar. Por lo tanto, esta tiene una doble naturaleza jurídica. Es un modo de adquirir el dominio porque una persona se convierte en dueño o adquiere otro derecho real, pero al mismo tiempo es un modo de extinguir las obligaciones, porque si, por ejemplo, Francisca tenía la obligación de convertirme a mí en dueña, cumple con su obligación entregando la cosa junto con la intención de transferir el dominio. Para finalizar esta primera parte, que fue lo que entró en la primera prueba, dentro de las características de la tradición están las siguientes. Primero vimos que es una convención, ¿ya? Es una convención porque es un acto jurídico bilateral y esto significa que requiere del acuerdo de voluntades de dos partes. Las partes aquí son tradente y adquirente. Por su parte, también es un modo de adquirir el dominio, que es lo que hemos estado estudiando en todo este ramo, que recordemos que eran los hechos o actos jurídicos que sirven para adquirir el dominio ya propiamente tal, ya hacen efectiva la adquisición del dominio. Y como últimas características, tenemos que la tradición es un modo de adquirir derivativo, y que esto quede claro, aunque ya lo expliqué en la clase anterior, y derivativo dice relación con que mi derecho de dominio que recibo proviene de otra persona anterior. Ya, por ejemplo, si una persona me está donando una cosa o me está vendiendo una cosa, yo adquiero el derecho en las mismas condiciones que esa persona lo tenía, porque hay un principio jurídico que dice que nadie puede transferir más derechos de los que tiene sobre una cosa. Por otro lado, vamos a ver que la tradición es un modo de adquirir a título singular por regla general, pero excepcionalmente a título universal, en el caso de la tradición del derecho real de herencia, que es uno de una de las clases de tradición que vamos a ver hoy. Luego tenemos que puede ser a título gratuito o oneroso, según si persigue la utilidad o beneficio de una o ambas partes, y aquí un ejemplo sería la donación y otro sería la compraventa. Y por último, siempre es un acto entre vivos. ¿Ya? Para finalizar, y ahora sí entrar de lleno con los requisitos, que es lo que entra en esta prueba, recuerden que la principal diferencia entre la entrega y tradición está en que la simple entrega solo importa un traspaso material de la cosa, sin un ánimo de constituir a la otra persona en dueña. En cambio, en la tradición está este elemento material del traspaso físico material de la cosa de manos de una persona a otra, pero se suma a ello esta intención decidida de yo convertir a la otra persona en dueño o transferirle un derecho real. ¿Dónde se manifiesta esta intención? En el título, ¿ya? Y para esto voy a dar un ejemplo como para que lo vayamos entendiendo desde cero. Por ejemplo, si yo a Ian le digo que le voy a arrendar mi departamento, ¿ya? Y Ian, mira, tengo un departamento desocupado, necesito arrendarte. Yo tengo que traspasarle la cosa a Ian, pues tengo que irme del departamento y que él entre para utilizarlo. Ya, ahí está la gracia del arrendamiento. Hay una entrega. Pero yo también podría tener la intención de venderle a Ian este departamento y también tengo que hacerle una entrega. Entonces, ¿cómo yo distingo si esto es tradición o es simple entrega? Y todo el rato les he dicho que es por la intención que tienen las partes, si es transferir el dominio o no. ¿Dónde se plasma esta intención? En el título, ya en el contrato que uno celebra. Pensemos, en el caso del arrendamiento, yo estoy celebrando un contrato que encuadra dentro de los títulos de mera tenencia, en que la persona del arrendatario reconoce dominio ajeno. Por lo tanto, no busca convertirse en dueño. En cambio, en la compra-venta, yo sí busco transferir el dominio y la otra persona busca transferirse el dueño. Entonces, ¿dónde se plasma esta intención? En el título. Dicho eso, y terminando con esa parte, ahora sí vamos a los requisitos de la tradición, que esto es, creo que desde aquí entra en esta prueba, ¿ya? ¿Estamos bien hasta ahí para seguir avanzando? Si me pueden colocar en el chat. Ya, genial.
Vamos ahora a los requisitos y aquí vamos a ir de forma un poco más detenida para que queden claros, ¿ya? Nosotros para saber cuáles son los requisitos del modo de adquirir tradición, lo primero que tenemos que tener claro es que nuestro Código Civil los confunde los términos de entrega y tradición. Pero siempre tenemos que tener en claro que los requisitos de la tradición son cuatro. Y esto es una repetición de lo que he dicho antes. Primero necesitamos a dos personas o dos partes, el tradente y el adquirente. Entonces, primer requisito, presencia de tradente y adquirente. Luego, necesitamos que, además de que existan dos personas, éstas consientan en el acto de la tradición. Por lo tanto, el segundo requisito es el consentimiento, el acuerdo de voluntades de estas partes. Por otro lado, otro elemento que tenemos y que he repetido en varias ocasiones es que tiene que haber una entrega de la cosa. Y el último requisito es que tiene que haber un título traslaticio de dominio, porque ahí plasmamos la intención de las partes de transferir el dominio. Entonces, a continuación, vamos a hablar de cada uno de estos requisitos y vamos a partir por la presencia de dos partes, tradente y adquirente. ¿Ya? Como nosotros definimos a la tradición como una convención, requiere de este acuerdo de voluntades de dos personas, ¿ya? Porque eso es uno de los requisitos básicos de los actos jurídicos, que la convención es un acuerdo de voluntades, ¿ya? Las partes que tenemos aquí son el tradente y el adquirente, ¿ya? Y nuestro Código Civil los define, ¿ya? El Código Civil en el artículo 671 Recording in progress. define el tradente y dice que es la persona que por la tradición transfiere el dominio de la cosa entregada u otro derecho real a otra. ¿Ya? Tradente transfiere. Y el adquirente es la persona que por la tradición adquiere el dominio de la cosa recibida o de otro derecho real por él o a su nombre. ¿Ya? Lo primero que quiero aclarar aquí, si es que ustedes estudian de otros manuales, es que hay apuntes que señalan que estas definiciones son incorrectas, ¿ya? Y específicamente señalan que son incorrectas por el hecho de que la tradición no siempre convierte en dueña a la persona, porque lo que más hemos señalado es que la tradición es un modo de adquirir derivativo y nadie puede transferir más derechos de los que tiene sobre una cosa. Por lo tanto, si yo me pretendo dueña de una cosa y me pongo a hacer la tradición, pero yo no soy dueña, lamentablemente la otra persona no se convierte en dueño. Por lo tanto, una definición más correcta sería decir que el tradente es la persona que tiene la intención de transferir el dominio y el adquirente la persona que tiene la intención de adquirirlo, ¿ya? Pero pueden colocar la definición legal y hacer este alcance, ¿ya? Eso en una primera parte. Vamos a ver qué requisitos exige la ley para el tradente y el adquirente, ¿ya? Vamos a empezar por el tradente. Lo primero que debemos entender es que el tradente debe ser plenamente capaz, ¿ya? Y si se fijan, como les decía en la definición, nos exige que el tradente tenga facultad de transferir el dominio, ¿ya? De todos modos, quiero señalarles que esta diferencia entre que al tradente se le exige facultad y al adquirente se le exige capacidad solamente dice relación con que los requisitos para uno y otro son diferentes, ¿ya? El adquirente tiene que ser capaz, como en todos los actos jurídicos, para adquirir el dominio. Pero lo que pasa respecto del tradente es que este no solamente tiene que ser capaz para adquirir el dominio, sino que tiene que ser dueño de la cosa si es que quiere lograr transferir el dominio y además tiene que tener facultad de transferir el dominio, o sea, de poner a la persona en disposición de la cosa. Ya, eso sería lo primero. Con todo, vamos a ver que la tradición hecha por quien no es dueño también vale. ¿Ya? Vamos a verlo un poquito más adelante. Eso en esta primera parte respecto del tradente. Algunos alcances que quiero hacer aquí respecto de qué pasa si el tradente es o no es dueño. Bueno, si el tradente es dueño, evidentemente logra que la persona del adquirente se convierta en dueño, porque le transfiere todos los derechos que tiene sobre la cosa. Pero si el tradente no es dueño de la cosa o no es el titular de un derecho real, esa tradición vale, ¿ya? Esa tradición surte efectos, porque no hay ninguna disposición que diga que la tradición hecha porque no es dueño es nula. Por lo tanto, si una pregunta capciosa es, ¿cuál es el efecto de la tradición hecha por quien no es dueño? No es correcto que ustedes pongan que esa tradición no vale, ¿ya? Esa tradición es válida, al tiro te doy la palabra Jefferson, pero con un alcance. Y el alcance es que la tradición hecha por quien no es dueño
vale, pero no va a poder colocar a la persona del adquirente en posición de convertirse en dueño de la cosa, no le va a poder transferir el dominio. ¿Qué hace esa tradición entonces? Simplemente coloca al adquirente en posesión de la cosa. Y la posesión de la cosa lo habilita para posteriormente adquirir el dominio, pero ya no por tradición, sino que por otro modo de adquirir que se llama prescripción, siempre que transcurre el principal requisito, que es el transcurso del tiempo. Ahora sí, Jefferson. Ah, ya, repetir la última parte. Ya, ya, voy de nuevo. Vamos con el tradente de nuevo. Necesitábamos dos partes. Necesitábamos al tradente y necesitábamos al adquirente. Voy a empezar por el tradente. Decíamos que lo ideal es que el tradente sea dueño de la cosa, porque esta es la única manera de que el adquirente también se convierta en dueño. O sea, si yo soy dueña de mi iPhone 13 y quiero que Francisca se convierta, o quiero vendérselo a Francisca y Francisca quiere convertirse en dueña, lo correcto es que yo sea dueña de mi iPhone 13, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si yo quiero hacerle la tradición a Francisca de mi iPhone 13, pero yo no soy dueño? La pregunta es, ¿esa tradición vale o no vale? ¿Ya? Y la respuesta es que esta tradición vale, ¿ya? Porque el código en ninguna parte dice que es nula, ¿ya? Por lo tanto, la tradición vale, solamente que no se produce el efecto natural de la tradición, que es operar como un modo de adquirir el dominio. Francisca no se va a convertir en dueña. ¿Qué va a pasar? Francisca va a recibir la cosa, tiene la intención de adquirir el dominio, pero en ella no se radicó el dominio, porque yo no era dueña. Y la tradición es un modo de adquirir derivativo. Entonces, ¿qué hace Francisca? Adquiere la posesión de la cosa, inicia una posesión en ella. Y esta posesión en que ella tiene la cosa y se comporta como dueña, la habilita para que, transcurriendo cierto transcurso de tiempo, ella pueda adquirir por prescripción, ¿ya? Siempre que concurran los requisitos legales, que vamos a ver un poquito más adelante en efectos de la tradición y en prescripción. Última cosa respecto del tradente que me gustaría señalarles es que si el tradente, la persona del tradente, o sea, quien va a transferir el dominio, no era dueño de la cosa, pero con posterioridad adquiere el dominio y hizo la tradición, la tradición en este caso opera con efecto retroactivo, que también es algo que vamos a ver un poquito más adelante. O sea, si Araceli como tradente después se convirtió en dueña y le transfirió el celular a Francisca como adquirente, Francisca igual se convertirá en dueña porque la tradición opera retroactivamente, o sea, alcanzando efectos que se produjeron con anterioridad, que esa es la gracia de la retroactividad. Eso respecto a esta primera parte, ¿ya? Recuerden la diferencia entre facultad y capacidad, ¿ya? Esta facultad para el tradente es mucho más exigente, ¿ya? Implica que tiene que tener capacidad de ejercicio, que tiene que poder disponer de la cosa por sí mismo, porque él es el que tiene la mayor responsabilidad aquí. En cambio, respecto del adquirente, el código es mucho menos exigente. El código solamente dice que tiene que ser plenamente capaz, ¿ya? Plenamente capaz porque está celebrando un acto jurídico. Ahora, si ustedes les preguntan qué tipo de capacidad, evidentemente el código nos está pidiendo una capacidad de ejercicio, ¿ya? Porque esa es la que nos habilita para celebrar actos jurídicos por nosotros mismos, sin la autorización de otro. Como resumen, entonces, lo que vemos aquí es que el primer requisito es que hayan dos partes, tradente y adquirente, y ambas tienen que tener capacidad. Pero además, al tradente se le exige facultad para transferir el dominio, ¿ya? Eso es lo primero en esta parte. Vamos al requisito número 2 que está aquí, que es el consentimiento de ambas partes, ¿ya? Necesitamos que tanto el tradente como el adquirente no solamente tengan la facultad y la capacidad para transferir el dominio, que fue lo que acabamos de ver recién, porque el código también dice que ambas partes tienen que tener la intención de transferir el dominio, ¿ya? Y el profesor no se extiende mucho en esta parte, pero solamente, no sé si lo habrá visto en clases, la tradición por medio de representantes o el error en la tradición lo habrá visto para explicárselos.
¿Alguno que se acuerde? Está en el punto 100 del manual. ¿Lo pasó o no lo pasó? Yo al menos no recuerdo que lo haya pasado. Ya. Ya, entonces voy a explicarlo muy brevemente. Voy a explicar los puntos 100, 101, 102 del manual del profe, ¿ya? O sea, del libro que les pasa el profe, ¿ya? Entonces nosotros decíamos que ambas partes tienen que tener esta intención. ¿Cuál es la intención del tradente? Transferir el dominio. ¿Cuál es la intención del adquirente? Adquirirlo, ¿ya? Sabemos que uno de los requisitos principales de los actos jurídicos es la voluntad o el consentimiento, ¿ya? Vamos a ver estos tres puntitos que están aquí solamente por si el profe llega a preguntarlos, ¿ya? Primero, ¿puede prestarse el consentimiento por medio de un representante o siempre tiene que hacerse personalmente? ¿Ya? Entonces, lo más importante aquí es señalarle que, como ustedes bien deben saber, la mayor parte de los actos jurídicos no solamente se realiza personalmente, sino que también puede hacerse por medio de representantes, ya sea representantes legales, como los padres respecto del hijo, o representantes voluntarios, como cuando uno contrata a un abogado para que redacte una escritura pública, efectúe la tradición. ¿Ya? Eso, en esta primera parte. Entonces, ¿puede prestarse esta voluntad, esta manifestación de voluntad por terceras personas que tengan representación? Sí. Segundo aspecto respecto al consentimiento de ambas partes, y esto es un poquito más difícil, podría decir, un poco más complejo, por eso no sé si el profe se detuvo aquí. Voy al punto 102 del libro, y es eh, las ventas forzosas o las enajenaciones forzosas. Yo todo el rato les he dicho a ustedes que necesitamos que las partes tengan voluntad de transferir el dominio, o sea, Ian, a mí no me puede obligar a venderle mi celular. Yo tengo que hacerlo voluntariamente, porque si no yo podría acreditar que hay un vicio de la voluntad, que a mí me engañaron, que fui forzada a prestar la voluntad, etcétera. ¿Ya? ¿Qué pasa en estos casos entonces? Y si yo digo, oye, ¿qué pasa cuando a una persona le rematan sus cosas en una venta forzosa? Él no está prestando su voluntad porque evidentemente no quiere que le rematen sus cosas. Entonces, ¿qué se entiende aquí? ¿Cómo se entiende que el tradente al cual le están rematando sus cosas y después se hace una subasta y le venden sus cosas, presta su voluntad? Entonces, aquí esto es muy interesante y lo que se señala es que estas compraventas que después van acompañadas de una tradición que se hace en remate o pública subasta, como quizás lo conocen ustedes, son válidas, ¿ya? Y aquí sí existe un consentimiento, pero el tradente, que es la persona que le están subastando sus cosas, tiene un representante y ese representante es el juez. El juez autoriza que le vendan las cosas y ahí se entiende que éste presta su voluntad, ¿ya? Por su parte, en las compraventas por medio de pública subasta, el adquirente sería la persona que se adjudica en la subasta, el tercero que se adjudica en la subasta, este bien. Y por último, respecto del consentimiento, tal como les señalaba recién, es necesario que esta voluntad por ambas partes se preste de forma libre y espontánea, exenta de vicios, ¿ya? Y como todo acto jurídico, la tradición puede darse como con vicios de error, de fuerza y de dolo. A mí me pueden llevar engañada, me pueden llevar forzada, pueden haber armado un plan para yo haber caído en error o para haber sido víctima de dolo, ¿ya? Y el Código Civil también regula los vicios de la voluntad en materia de tradición, pero solamente se refiere al error, ¿ya? Eso está en el punto 100 del manual y dice reglas sobre el error, ¿ya? Entonces, como les digo, el Código Civil solamente regula el error como norma especial en materia de tradición y señala que puede haber error en tres casos, ¿ya? Y esto es bien importante y se pregunta harto en exámenes de grado, así que igual lo voy a explicar. Puede haber error respecto a la cosa, objeto de tradición, ya sobre la especie misma. ¿Qué significa esto? Fernanda entiende venderme un celular y yo entiendo que le estoy comprando un computador. Hay error respecto a la cosa misma, a la identidad de la cosa misma, ¿ya? En este caso, nosotros este error en los actos jurídicos lo estudiábamos como error esencial, ¿ya? Y el Código Civil señala en esta materia que este error vicia el consentimiento. Esa es la primera clase de error.
También puede haber error respecto a la persona del adquirente, a la persona a la que se le hace esta entrega de la cosa, ¿ya? La tradición es un acto muy importante, ¿ya? Porque yo necesito que la otra persona se convierta en dueño. Si yo, por ejemplo, celebré un contrato de compraventa, lo firmamos, pero yo no le hago la tradición de la cosa, esa persona no se convierte en dueño. Y si se le entrego a otra persona erróneamente, tampoco se convierte en dueño. Por lo tanto, es necesario reconocer que el error en la persona del adquirente también puede viciar el consentimiento, ¿ya? Porque en definitiva no extingo la obligación que tengo con esa persona. Y la última clase de error es el error en el título. Pensemos en el error en el contrato. ¿Qué significa esto? Una de las partes entiende que está celebrando un contrato de compraventa, que es un título traslaticio, y la otra entiende que está celebrando un contrato de arrendamiento, que es un título de mera tenencia, ¿ya? Entonces, si me preguntan sobre qué tiene que recaer el consentimiento de las partes para entender que la tradición vale, bueno, primero no tiene que tener vicios y por lo tanto tiene que haber voluntad de las partes respecto de la cosa tradida, respecto del título que les habilita para realizar esa tradición y respecto de la persona del adquirente para extinguir la obligación. ¿Ya? Eso en esa parte. Voy al tercer requisito, ¿ya? Y el tercer requisito es uno del que hemos hablado bastante y que es que en toda tradición tiene que haber un título traslaticio de dominio. El Código Civil en el artículo 675, creo, señala que para que la tradición sea válida se requiere de un título traslaticio de dominio y señala ejemplos, ¿ya? Yo les voy a dar algunos ejemplos. El código nombra la compraventa, la donación, la permuta, pero también podemos nombrar el mutuo, la dación en pago, entre otros, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia o cuál es el elemento más importante del título traslaticio de dominio? Que en estos la persona, como les decía yo, manifiesta su intención de transferir el dominio. No sé si ustedes tienen una definición de título traslaticio de dominio, pero por si quieren anotar una, se pueden definir como aquella que da el código, que dice que los títulos traslaticios de dominio son aquellos que por su naturaleza sirven para transferir el dominio. ¿Y por qué dice sirven para transferir el dominio? Porque tienen que estar acompañados de la tradición para efectuarse ya la transferencia del dominio como tal. Y este título evidentemente tiene que ser válido, ¿ya? Tiene que estar exento de vicios, no tiene que ser un título o contrato que esté prohibido por ley, y ahí se entiende que si es válido, surge todos sus efectos legales, ¿ya? Hay una parte del manual es bien largo, pero yo se los voy a explicar en unas pocas palabras que dice influencia. Ay, alguien habló un segundo. Artículo de la definición de título traslaticio de dominio, creo que es el 703. Y el que nombra ejemplos de títulos traslaticio de dominio es el 675. Aquí hay otra pregunta. Ya, ahí sí. Bueno, hay una parte del manual que dice la influencia en la tradición, ¿ya? La influencia del título en la tradición. ¿Y qué quiere decir el profesor con esto? Lo que quiere decir el profesor es que si mi título, mi contrato que celebré es nulo, la tradición consecuentemente también será nula. Voy a dar un ejemplo de esto. No sé si ustedes saben, pero en nuestro país están prohibidas las compraventas entre cónyuges que no estén separados. O también están prohibidas las compraventas entre padre e hijo no emancipado. Por lo tanto, en esos ejemplos que yo les di de contratos de compraventa, esos títulos serían nulos, ¿ya? ¿Qué significa entonces que el título nulo influye en la tradición? Significa que si el contrato que yo celebro no es válido, esa tradición tampoco produce efectos, ¿ya? Eso significa como en unas pocas palabras. Y vamos al último requisito, y que es el más fácil, ¿ya? Y que es la entrega de la cosa, que hemos definido varias veces como un hecho material que consiste en un traspaso de la cosa, objeto de la tradición, de manos de una persona a otra, ¿ya? Recuerden que no toda entrega es tradición, sino que tradición es aquella entrega que va acompañada de una intención de transferir el dominio. ¿Dónde se plasma esta intención? En el título.
Es el título el que le da a la entrega una connotación jurídica, porque ahí veremos si es un título de mera tenencia o traslaticio de dominio. Entonces, resumen de los requisitos. Dos partes, el tradente que busca transferir y el adquirente que busca adquirir, los cuales tienen que ser capaces. Segundo requisito, consentimiento de ambas partes. Ambas partes deben estar de acuerdo en el acto jurídico que realizan. Esta voluntad tiene que ser prestada en forma libre y espontánea, sin vicios, porque o si no, podríamos atacar el acto jurídico de la tradición a través de los vicios de la voluntad, que son el error, la fuerza y el dolo. ¿Cuál regula nuestro Código Civil? Solo el error. Y dice que hay error cuando las personas no están de acuerdo en la cosa, no están de acuerdo en el título, en el contrato que precede esta tradición, o hay error respecto a la persona del adquirente. Recuerden que dos casos más que vimos es que el consentimiento no solamente se puede prestar personalmente, sino que también por medio de representantes, y también que en las ventas forzosas, por ejemplo la subasta pública, quien presta esta voluntad a nombre del tradente es el juez. Últimos dos requisitos, título traslaticio de dominio, que ya hemos hablado harto sobre eso, y el último sería la entrega material de la cosa, ¿ya? Eso, hasta esa parte. ¿Estamos bien con los requisitos o tienen alguna duda? Porque a continuación vamos a pasar a los efectos de la tradición, que esta parte sí quiero que quede bien clara. ¿Todo bien, Ian? ¿Los demás? Bien, súper. Ya, chiquillos, vamos con la siguiente parte. Efectos de la tradición. Y esta es una pregunta importante, ¿ya? Si el profesor quisiera preguntar algo de tradición, yo creo que una buena pregunta sería efectos de la tradición, ¿ya? Y este es un error típico que cometen los estudiantes de derecho en exámenes finales y en exámenes de grado. Y la pregunta que hacen los profesores es, ¿cuál es el efecto de la tradición? Y la respuesta típica que dan los alumnos es transferir el dominio del tradente al adquirente. Siempre, siempre la gente dice eso y eso está mal. Primera cosa importante aquí, cuando vamos a hablar de los efectos de la tradición es decirle lo siguiente. Profesor, para hablar de los efectos de la tradición debemos hacer la siguiente distinción y debemos distinguir si el tradente es dueño o si el tradente no es dueño. Esa es la primera distinción que vamos a hacer. Entonces, si a ustedes les preguntan efecto de la tradición, lo primero que hacen es sacar dos flechas y poner tradente es dueño, tradente no es dueño. Vamos a empezar, ay, no había avanzado, perdón. Vamos a empezar por el primer caso, que es que el tradente sea dueño de la cosa. O sea, que Araceli le va a vender su auto a Nicolás y Araceli es dueña de la cosa, ¿ya? Entonces, vamos a partir por ese efecto que sería el efecto natural o sería lo esperable en este acto. Entonces, cuando el tradente, quien va a transferir el dominio, es dueño de la cosa, se produce el efecto propio o esperado de la tradición, que es que se transfiere el dominio del tradente al adquirente. También puede transferirse otro derecho real, pero en general siempre hablamos del dominio, ¿ya? Ahora, una cosa muy importante que quiero que coloquen aquí no es que solo coloquen que se transfiere el dominio del tradente al adquirente. Necesito que coloquen que se transfiere el dominio del tradente al adquirente con las mismas calidades que lo tenía el tradente. ¿Y por qué ocupo esta frase de que es con las mismas calidades? Porque he repetido en reiteradas ocasiones que la tradición es un modo de adquirir derivativo. Por lo tanto, si yo le vendo un auto a Ian y ese auto yo lo tenía dado en prenda, o si ese auto tenía deudas, Ian adquiere ese auto como dueño con esas circunstancias. O sea, lo adquiere con una prenda, lo adquiere con una deuda, ya para dar el ejemplo. El ejemplo típico de la prenda es el más bueno. O el ejemplo típico en esta parte, si ustedes quieren señalar uno, es que lo adquiere, por ejemplo, si compro una casa y la casa está hipotecada, yo la adquiero con esa hipoteca. No significa que yo compro la casa y la hipoteca desaparece, ¿ya? Eso significa que se adquiera con sus calidades, ¿ya? Por lo tanto, la tradición no mejora la calidad de dominio de la persona, ¿ya? Si mi casa tenía un gravamen, la persona la compra con ese gravamen, ¿ya? Y para efectos prácticos, decirles que en esta parte es por eso que cuando uno hace una compraventa, a uno le piden un certificado de hipotecas y gravámenes, ¿ya? Eso, en esa parte.
Y además se produce otro efecto, que además de convertirlo en dueño, también lo convierto en poseedor de la cosa, que lo ideal es que el dominio y la posesión vayan juntos en la misma persona. ¿Ya? Eso es el efecto natural o esperado de la tradición. Bien, ahora vamos al otro caso, que es el caso contrario. O sea, ¿qué pasa si una persona tiene la intención de transferirle el dominio a otra, pero no es dueña de la cosa? ¿Ya? Entonces, si el tradente no es dueño de la cosa que está entregando, evidentemente no puede transferir el dominio de esa cosa, porque la tradición es un modo de adquirir derivativo y nadie puede transferir más derechos de los que tiene sobre la cosa. ¿Ya? Sin embargo, aquí vamos a hacer una pequeña distinción. Y la distinción es la siguiente. Primero, señalar que la tradición vale. ¿Ya? La tradición hecha por quien no es dueño es válida, pero no opera como un modo de adquirir el dominio, porque ya dijimos que el tradente no va a poder transferir un derecho que no tiene. ¿Ya? Y en este sentido, el apunte que les pasa el profesor hace dos distinciones y dice, vamos a distinguir si el tradente tenía algún derecho sobre la cosa o si el tradente no tenía algún derecho sobre la cosa. ¿Ya? Entonces, si el tradente no era dueño de la cosa, pero tenía otro derecho sobre ella, por ejemplo, un usufructo, un uso y habitación, ¿qué va a pasar? Le transfiere este derecho real a la persona que tiene por la tradición. No se transfirió el dominio, pero sí otro derecho real. ¿Ya? Pero ahora pongámonos en el otro caso contrario. Una persona vende algo y hace la tradición y nunca fue dueño de la cosa. ¿Ya? ¿Qué pasa en ese caso? Evidentemente, si el tradente no era dueño, el adquirente no se va a convertir en dueño. Pero hay un efecto que es muy importante y es que en este caso la tradición va a colocar al adquirente en posesión de la cosa. Recuerden que la posesión se define en el artículo 700 como la tenencia material de una cosa con ánimo de señor y dueño. Por lo tanto, como el adquirente tiene la intención de adquirir el dominio, no se va a convertir en dueño, pero tiene este ánimo de señor y dueño y tiene la cosa materialmente. Y esa posesión le sirve porque si él se comporta como un poseedor regular, va a poder adquirir la cosa por prescripción, por otro modo de adquirir que vamos a ver mañana, ¿ya? Incluso si se comporta como un poseedor irregular, o sea, no tan bueno, igual va a poder adquirir la cosa por prescripción, solamente que cambian los plazos que exige la ley. Entonces, resumen en esta parte, para que quede claro. Efecto de la tradición, distinguimos si el tradente es o no es dueño. Si no es dueño, transfiere el dominio con todas las calidades. O sea, si la cosa estaba grabada, hipotecada, prendada, se recibe así. En cambio, si el tradente no es dueño de la cosa, volvemos a distinguir, señalando siempre que esa tradición vale. Si el tradente tenía otro derecho real, yo adquiero ese derecho real. Pero si el tradente no tenía ningún derecho sobre la cosa, es decir, era mero tenedor, era un simple poseedor, yo como adquirente adquiero la posesión de la cosa o inicio en mí una posesión de la cosa y ya no voy a adquirir por tradición el dominio, pero esa posesión es un requisito de la prescripción adquisitiva y por lo tanto, si pasa el tiempo, posteriormente podré adquirir el dominio por otro modo de adquirir. ¿Ya? Esa sería la distinción en esa parte. Em, Como última cosa, un aspecto pequeño que señala el manual es la retroactividad, que era lo que les hablaba antes, ¿ya? Otro efecto de la tradición que podrían agregar, pero no creo que sea preguntado, es que si el tradente al momento de hacer la tradición no era dueño de la cosa, pero después sí la adquirió, en ese caso la transferencia que le hizo al adquirente o la tradición que le hizo al adquirente se perfecciona y el adquirente igual se va a convertir en dueño. ¿Ya? Pero eso es solamente un detalle. ¿Se entiende el efecto de la tradición cuando la persona es dueña y cuando la persona del tradente no es dueña? Para pasar al otro punto. ¿Sí se entiende? Gracias, Fran. Vamos a otro punto, ¿ya? Que es la época en que debe hacerse la tradición. Ir avanzando un poquito más rápido para que alcancemos a ver un poco más. Ya. Ahora, ya sabemos cuál es el efecto de la tradición. Ahora la pregunta es, ¿cuándo tengo que hacer la tradición? ¿Ya? Oportunidad temporal me refiero con esto, ¿ya? Entonces, para determinar
cuando tiene que hacerse la tradición, lo primero que yo tengo que hacer es ver qué dice el título, ¿ya? Tiene que haber un título primero, si no, no va a haber tradición. Recuerden que esto es título-modo, primero el título, después el modo, ¿ya? Y en este título va a contar la obligación de las partes de efectuar la tradición, la forma de hacerla, la época en que se va a hacer, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la regla general en esta materia? La regla general es que si las partes nada dijeron, se entiende que este es un título puro y simple, o sea que produce sus efectos de forma inmediata. Entonces, si yo voy a comprar una Coca-Cola donde el vecino me vende una Coca-Cola y pago, lo normal es que el vecino no me la entregue a los 10 días, sino que me la entregue de inmediato, inmediatamente después de la celebración del contrato. ¿Ya? Eso sería lo primero, si es que la obligación es pura y simple. Pero pueden haber excepciones, ¿ya? Y estas excepciones pueden ser tres. Puede ser que el título, piensen en contrato cuando digo título, puede ser que el título esté sujeto a una condición, que ustedes vieron condición el año pasado en acto jurídico, ¿ya? O puede ser que el título haya establecido un plazo para entregar la cosa, ¿ya? O incluso puede pasar que todo está perfecto, no hay condición, no hay plazo, pero que a la persona que tenía que entregar esa cosa la notificaron de una resolución judicial, por ejemplo, que la cosa que tenía que entregar está embargada, está retenida, tiene prohibición de celebrar acto y contrato, y ahí la ley señala que el tradente tiene que abstenerse de hacer la tradición. No puede hacerlo, porque no sé si ustedes recuerdan, el año pasado en acto jurídico había un caso de objeto ilícito que señalaba en el 1464 número 3 que hay objeto ilícito en la enajenación de las especies embargadas por decreto judicial. Y este sería un ejemplo, ¿ya? Voy a dar un ejemplo de cada uno de estos casos para que se entienda, a ver si es un poco más sencillo, ¿ya? No sé si ustedes recuerdan que la condición, perdón, es un hecho futuro e incierto, o sea, que desconocemos y que de este puede depender el nacimiento o extinción de un derecho. Cuando de una condición depende el nacimiento, significa que ese derecho aún no nace en la vida jurídica, sino hasta que la condición se verifique. Entonces, si yo le digo a Francisca, Francisca, te vendo mi celular y te hago la tradición eh, hoy mismo, significa que Francisca me lo paga y yo se lo tengo que entregar. Pero si yo digo, Francisca, te dono mi celular si te sacas un 7 en la prueba de derechos reales, hay una condición suspensiva. Y es que Francisca tendrá derecho a que yo le done este celular, solamente cuando ella cumpla con la condición, que es sacarse un 7 en el examen de derechos reales. ¿Ya? Ahí, en ese caso que yo estoy dando, el ejemplo es que la tradición no se va a hacer de inmediato, sino que solamente una vez que se verifique la condición que está contenida en el título, ¿ya? Ese sería el primero. Ahora voy a otro caso. Supongamos en el caso en que se estableció un plazo para pagar, ¿ya? Por ejemplo, se establece que Francisca va a pagar el celular que le compra Araceli, iPhone 13, en 3 cuotas de 150.000 pesos. En este acto, la vendedora Araceli señala que entregará el celular cuando se pague la última cuota. ¿Ya? Ahí hay un ejemplo, ¿ya? Para que se entienda de un plazo. Y el último es el ejemplo que les di recién. Yo quería vender una cosa porque quería deshacerme de todo lo que tenía antes que me notificaran porque tengo muchas deudas, pero me llega una notificación de que mi auto está embargado, de que no puedo sacar nada de mis bienes porque se inició un juicio ejecutivo en mi contra. En ese caso, la ley establece que no puede hacerse la tradición ahí. Cada vez que se ha mandado a retener un pago o un bien, no se puede hacer la tradición, porque en este caso estaríamos en presencia de una cosa que está embargada por una resolución del juez. ¿Ya? Esos serían los ejemplos que les podría dar de esto como ejemplos sencillos para que quede claro. Ustedes podrían adornarlo un poquito más. Voy a pasar a la forma de efectuar la tradición, que es lo más largo que vamos a ver hoy día, y necesito saber si hasta ahí estamos claros, porque esta parte es como bien extensa, no voy a poder parar hasta terminarla. Sí, ya, gracias, Milagro. ¿Alguien más?
Brenda, ya, súper. Ya, voy con la forma de efectuar la tradición entonces, ¿ya? Ya quizá hemos entendido los lineamientos más básicos de la tradición, que es que tiene que haber una entrega y que tiene que haber esta intención, pero la pregunta es ahora, ¿cómo se hace la entrega con la intención? ¿Ya? ¿Cómo materializamos esto de la tradición? ¿Ya? Entonces, lo primero que vamos a ver aquí es hablar de la tradición sobre bienes muebles, la tradición sobre bienes inmuebles, y luego tenemos dos tipos de tradición más que vamos a ver, que es la tradición del derecho real de herencia y la tradición de los derechos personales. ¿Ya? Eso es lo primero que vamos a ver hoy día. ¿Ya? Entonces, con lo que vamos a iniciar ahora es con la tradición del dominio o de otro derecho real sobre bienes muebles. ¿Qué significa esto? Yo quiero saber cómo le traspaso a Ian mi celular, cómo le traspaso a Francisca mi computador, un auto, un lápiz, un libro, etcétera. Estamos hablando de bienes muebles, ¿ya? Entonces, recordemos que ya hace rato sabemos dónde están regulados los bienes muebles, que lo estudiamos al comienzo de la clasificación de bienes muebles. Aquí quiero señalarles que en esta materia de tradición hay dos artículos que un abogado siempre tiene que saber, y que son el 684 y el 686. El 684 aplica para muebles y el 686 aplica para inmuebles, ¿ya? Entonces, vamos a hablar ahora de cómo se hace la tradición de los bienes muebles, es decir, ¿qué tengo que hacer yo si respecto de un objeto mueble cualquiera quiero transferirle el dominio a otra persona? Depende mucho aquí del profesor que les pregunte esto, pero si ustedes ven en mi apunte y en lo que señala el código señala una frase técnica que, por ejemplo, el profesor Dino Ramírez le gusta que se señale así en los exámenes. Entonces, si preguntan, ¿cómo se hace la tradición del dominio de los bienes muebles? La respuesta es que la tradición se hace conforme al artículo 684, o sea, significando una parte a la otra que le transfiere el dominio y figurando esta transferencia por las formas que vamos a estudiar ahora. Cuando el código dice significando una parte a la otra que le transfiere el dominio, está diciendo que tiene que haber una intención, un pronunciamiento de transferirle el dominio a la otra persona y por cualquiera de las formas que reconoce el artículo 684, ¿ya? Que vamos a ver que el código señala 5 numerales, los cuales se dividen en 6 casos y yo los voy a pasar a explicar ahora. La primera gran distinción en estos es que algunos dicen que aquí hay tradición real y tradición ficta o simbólica, ¿ya? Entonces, la tradición real sería la forma más sencilla, más natural o más auténtica de entregar la cosa a una persona, ¿ya? Y lo que quiero decir con esto es que sería pasarla de mano a mano. Eso sería la tradición. El ejemplo típico es cuando yo voy a comprar algo al kiosco, paso la plata, me entregan la cosa. Ese sería un caso de tradición real, ¿ya? La cosa tradida es materialmente entregada del tradente al adquirente, ¿ya? Ese sería el primer caso, que solamente se podría aplicar a aquellas cosas que son sencillas de entregar por mano, ¿ya? Por ejemplo, un celular, un computador, una bebida, una caja de papas fritas, etcétera, ¿ya? Sin embargo, hay otros casos de tradición que se reconocen en el código y que la doctrina los agrupa bajo el término de tradición ficta o simbólica, ¿ya? Y se llama tradición ficta o simbólica porque se hace mediante un símbolo, una ficción que represente la cosa tradida, ¿ya? Yo no entrego, por ejemplo, el auto y lo tomo en brazo y se lo entrego a la otra persona, ¿ya? A eso nos referimos con la tradición ficta, ¿ya? Se entrega un símbolo y con ese símbolo yo pongo la cosa a disposición de la otra persona que es el adquirente. ¿Qué hace la ley en interpretar ciertas conductas que podrían importar que yo manifiesto mi intención de transferir el dominio? ¿Ya? El primer caso está señalado en el número 1 del artículo 684 y voy a hablar de cada uno de los casos para que queden bien claritos, ¿ya? El primer caso dice, permitiendo la aprehensión material de la cosa, ¿ya? Permitiendo la aprehensión material de la cosa. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Yo quiero vender una bicicleta y yo digo, ahí está la bicicleta, llévate. ¿Ya? Ese sería el primer ejemplo.
Algunos autores señalan que esta forma sería una forma real de tradición, porque estoy permitiendo la aprehensión material de la cosa y ambas personas estarían juntas, ¿ya? Ese sería un caso. Para algunos es ficta, para la otra es real. Lo otro, vamos al segundo caso, y todos estos casos sí son de tradiciones fictas, ¿ya? El segundo caso sería mostrar la cosa, ¿ya? Y en este sentido, denme un segundito, chicos. Ya, ahora sí. Voy al segundo caso de tradición ficta o simbólica, que les decía que era mostrar la cosa, ¿ya? También supone que ambas personas pueden ver la cosa de cerca, ¿ya? Y a esta forma de tradición se le llama traditio longa manu, que se supone que la persona del adquirente, quien va a adquirir el dominio de la cosa, extiende su mano sobre ella y se entiende que se le hace la tradición de la cosa. Ya, no sé, voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, digamos, todo el contenido que está en el granero que yo apunto, ¿ya? Por dar un ejemplo. O todos los frutos que están en el suelo, que están sueltos, que ya son bienes muebles, de este sector o de este terreno. Literal es la presión material de la cosa. Estoy leyendo, Guillermo. Ah, ya, claro. Lo que pasa es que hay una discusión de la doctrina, ¿ya? La mayor parte dirían que es real, ¿ya? Pero si se permite la aprehensión material de la cosa y yo digo, la cosa está ahí, tómala, no está habiendo un traspaso de mano a mano. Por eso algunos dicen o discrepan de que sea real y dicen que es ficta. No la paso de mano a mano, sino que le digo a la persona, tómala, está ahí, por dar un ejemplo. Bueno, como le decía, la de mostrarla importa que estamos ambas personas en presencia de la cosa, perdón, y yo simplemente le digo, oye, obsérvala, la cosa está ahí, ¿ya? A esto se le llama traditio longa mano, que así lo van a poder ver en algunos libros, tradición de larga mano, que se supone que ficticiamente el adquirente puede ver la cosa, alcanzarla y entender que la hace suya. Voy al otro ejemplo, que podría ser el ejemplo más sencillo, que es el del numeral 3 del artículo 684, y que dice entregar las llaves del lugar en que esté guardada la cosa. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Bueno, el código dice entregar las llaves del granero, almacén, cofre, lugar en que esté guardada la cosa. Si yo, por ejemplo, voy a vender un set de joyas de oro y están en una caja guardados en un sector donde se almacenan estas joyas, yo entrego la llave, se entiende que yo entregando la llave permito que la persona aprenda materialmente todas las cosas que están dentro de la caja, ¿ya? Lo mismo que entregar las llaves de un almacén, si yo vendo todo lo que está dentro de un almacén. Lo mismo que yo diga, te vendo todos los quintales de trigo que están dentro de este granero que está ubicado en la parcela 5 de Utah y te entrego la llave, todo lo que está dentro es tuyo, ¿ya? Ese sería otro ejemplo. Y ahora voy a los ejemplos que espero que no se les complique porque son sencillos, ¿ya? Que son los dos casos del numeral 5 y que se definen bajo dos términos. El primer caso se dice que es la traditio brevi manu y el segundo caso es la constitutio possessorio. Entonces, yo ahora voy a leer lo que dice el código y luego voy a explicarlo. Ah, antes, me faltó el número 4. El número 4 dice, encargándose uno de poner la cosa a disposición del otro en un lugar. Acá se entiende que por el solo hecho de decir, el auto va a estar ubicado en la calle San Martín número 500 a las 5 de la tarde y el auto está ahí, se entiende que a la persona se le hizo la tradición. ¿Ya? Voy a estos casos que me interesan, que les digo que son los del numeral 5. El código dice que también se entiende hecha la tradición por la compraventa, donación o cualquier título de enajenación conferido al que tenía el bien mueble como mero tenedor, ¿ya? Y suena como bien complicado, ¿ya? Pero voy a explicarlo de la siguiente manera. Supongamos que yo a una persona que hace Uber le arriendo mi auto. Ya me dice, oye, mira, necesito un auto para arrendarlo, para trabajarlo, te lo arriendo y te pago 25.000 pesos mensuales. Esa persona, como arrendatario, es un mero tenedor. Por lo tanto, los mero tenedores reconocen dominio ajeno, tiene un título de mera tenencia.
Este numeral 5, que se llama traditio brevi manu, está diciendo que hay tradición cuando yo a la persona que tiene un bien mueble como mero tenedor, o sea, reconociendo mi dominio ajeno, yo ahora lo convierto en dueño de la cosa. Por eso dice que a la persona que era mero tenedor, yo le hago una compraventa, le hago una donación o o celebro cualquier título de enajenación que lo pone a él como dueño de la cosa, ya no como mero tenedor, ¿ya? O sea, en sencillas palabras, que es la traditio brevi manu, es una figura que se produce cuando una persona que detentaba la cosa como mero tenedor llega a adquirirla y se convierte en dueño porque ahora ya no reconoce dominio ajeno, sino que la tiene como dueño, ¿ya? Reconoce que él es el dueño. Ejemplo, si ustedes quieren ponerlo así en tres, cuatro palabras, comprar una cosa que antes yo arrendaba. Quiero saber si se entiende ese ejemplo. Ay, ¿por qué se llama brevi manu? Que significa corta mano, porque no va a ser necesario que la persona me devuelva el auto arrendado para que después yo se lo pase. La persona se puede quedar con la cosa en su poder, pero se entiende que hubo un cambio en la figura y ya no reconoce dominio ajeno, sino que ahora va a ser dueño. ¿Ya? Necesito que me escriban si se entiende para pasar al otro caso, que es el caso inverso. Sí, puedo repetir, no hay problema. Ya, voy a explicarlo otra vez. Ya. Entonces, cuando hablamos de déjenme ver quién más escribió. Ya, voy a repetir. Y voy a explicar los dos de inmediato para que se entienda, ¿ya? Entonces, les dije que habían dos figuras que se reconocen en el último numeral del artículo 684, que es el numeral 5. Se llaman traditio brevi manu y constitutio possessorio, ¿ya? Voy a empezar por la traditio brevi manu. La traditio brevi manu es una forma que el Código Civil reconoce que se efectúa la tradición de un bien mueble cuando una persona antes tenía una cosa en sus manos o en su poder, pero reconocía dominio ajeno respecto de ella. Por ejemplo, yo se la prestaba, yo se la arrendaba, yo se la pasé por un tiempo, pero él me la tenía que devolver. Esa persona, si yo le presté la cosa o yo le arrendé la cosa, él sabe que él no es el dueño de la cosa. Entonces, ¿cómo esta persona que no es dueño de la cosa podría pasar a convertirse en dueño? A través de la celebración de otro contrato. Y sería un contrato que sea un título traslaticio de dominio, que yo a él lo convierta en dueño. Por eso el código dice título de enajenación. Entonces, si esa persona que antes me arrendaba la cosa o que yo se la presté por un tiempo me dice, ¿sabes qué? Me gustaría comprártela. Yo le digo, perfecto, te la vendo. ¿Qué pasa en ese caso? La persona del arrendatario ahora va a ser el adquirente y la persona del arrendador, que era el dueño del auto, ahora va a ser tradente. Entonces, si Araceli le hace la tradición a Francisca, que antes le arrendaba el auto, Araceli deja de ser dueña. ¿Y quién va a pasar a ser dueña? Francisca. Entonces, en la traditio brevi manu, lo que pasa es que quien era mero tenedor de una cosa, ahora se transforma en dueño de la misma. Ese es el cambio. De mera tenencia pasa a ser dueño, ¿ya? De existir un título de mera tenencia, ahora hay un título traslaticio de dominio, se transfirió el dominio. ¿Ya? Ese es el ejemplo que quiero que quede claro en esta parte. ¿Por qué se dice brevi manu? Porque piensen ustedes que no se alcanza a percibir este cambio, de que la cosa pasa de manos de una persona a otra. Francisca puede tener el auto en su poder y puede decir, oye, soy arrendataria, pero ahora te voy a pagar los 2 millones y me convierto en dueña. ¿Tuve que yo entregarle materialmente la cosa otra vez? No, por eso es breve manu, porque no se alcanza a distinguir este cambio, ¿ya? ¿Qué se señala para que se entienda que es breve y mano? Que se busca evitar un movimiento material de la cosa. Es innecesario que Francisca me la devuelva y me diga, ya, ahora véndeme. No, puede quedarse con la cosa en la mano, ¿ya? Ese es el efecto. Em, y ahora voy a ir al caso contrario, que es lo mismo, y esta figura se llama constitutium possessorium, ¿ya? Y la constitutium possessorium es al revés, ¿ya? O sea, ¿qué dice el código? Dice que también va a haber tradición cuando hay un mero contrato en que el dueño de una cosa ahora se convierte en mero tenedor.
O sea, es el mismo ejemplo que yo di recién de Francisca, pero respecto de Francisca operó una traditio brevi manu y respecto de mí operó una constitutio possessorio. ¿Qué voy a decir con esto? Por ejemplo, Araceli, dueña de la cosa, Araceli es dueña de un auto, ¿ya? Y Araceli necesita venderlo. Y Araceli dice, necesito venderlo porque necesito la plata, no me está alcanzando, pero la única fuente que tengo para trabajar es el auto. Y yo le digo, Francisca, ¿te gustaría comprarme un auto? Y Francisca me dice, sí, mira, tengo 2 millones. Y yo le digo, ya Francisca, perfecto, te lo vendo, pero tú me lo podrías arrendar a mí para yo trabajarlo de Uber porque necesito tener una fuente de ingresos. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa en el caso que yo estoy nombrando ahora? Araceli, que era dueña de un vehículo, le hizo la transferencia del dominio a Francisca. Y Francisca ahora ¿en qué se convirtió? En dueña de ese vehículo. Araceli ya no tiene el dominio de ese auto porque se lo vendió a Francisca y le hizo la tradición. Sin embargo, Araceli necesita arrendar el vehículo. Entonces, formalmente, Araceli se va a quedar con el vehículo en sus manos, pero en el registro civil, ¿quién va a aparecer que es la dueña? Francisca. ¿Qué se evita con esto? Que haya una doble entrega de la cosa, ¿ya? Porque en lo técnico, nuevamente, yo le voy a decir, Francisca, te vendo el auto, toma, te lo entrego. Ahora tú me lo puedes pasar para arrendar y me lo arriendas. Lo que busca la Constitución Possessorium es evitar esta doble entrega, ¿ya? El tradente no va a tener que entregárselo al adquirente y después que Francisca se lo devuelva y que Araceli se vuelva en mera tenedora. No, Araceli se queda con la cosa, pero ya no se reconoce como dueña, sino que muy por el contrario, reconoce que Francisca es la dueña y que ahora solo ella es una mero tenedora. ¿Ya? Por eso el código en esta parte dice por el mero contrato en que el dueño ahora se convierte en mero tenedor. ¿Ya? Con eso termino el primer caso de tradición, que es tradición respecto de bienes muebles. ¿Estamos bien hasta ahí? Guillermo, Francisca, Brenda, los tres que me preguntaron. Sí, ya, qué bueno. Ya, maravilloso. Ya, ahí terminamos los primeros casos de tradición de bienes muebles. ¿Ya? Eh, Una última cosa que quiero señalarles aquí es que esa es la forma de efectuar la tradición del dominio de bienes muebles. Pero no tenemos que olvidarnos que hay otros derechos reales, ¿ya? Como los que vimos en la primera clase, que es el usufructo, el uso, la prenda, que también recaen sobre bienes muebles. Si ustedes les preguntan cómo se hace la tradición de estos otros derechos reales, también se hacen por las normas del artículo 684, las mismas que vimos recién, con una sola excepción. Y la excepción es que respecto de la prenda, el derecho real de prenda, ese no se hace por las normas del 684. Siempre se tiene que hacer por una entrega real de la cosa. ¿Ya? Esa sería la única diferencia. Y a continuación, para terminar hoy día, como ya llevamos una horita, vamos a ver la tradición del dominio y de otros derechos reales, pero sobre bienes inmuebles. ¿Ya? Entonces, lo primero que quiero señalarles, así como una introducción, es que me imagino que ninguno de ustedes todavía ha llegado al extremo de leer el mensaje del Código Civil. Pero cuando yo estudié la carrera, nos hicieron leer el mensaje del Código Civil para desprender algunos principios que hay en la materia. Entonces, uno de los principios que hay en la materia es la libre circulación de la riqueza, que se relaciona mucho con esta parte. Y también se reconoce una materia que se llama el sistema registral, que es lo que vamos a ver en la otra clase. ¿Qué se buscaba? Que todas las normas relativas a propiedad territorial, esto es, a inmuebles, quedaran registrados, tuvieran un tratamiento distinto al de los bienes muebles, porque evidentemente es distinto el tratamiento que se le da a un celular al que se le da a una casa, por ejemplo, ¿ya? Entonces, si a ustedes les preguntan ahora, ¿cómo se efectúa la tradición de un bien inmueble? Yo no puedo entender que simplemente esto es como, oye, te vendo mi casa, ya, perfecto, ocúpala nomás. Y yo no tengo ningún papel de por medio más que el contrato, ¿ya? Entonces, en base a este reconocimiento de un sistema registral, el Código Civil en el artículo 686 reconoce que la tradición del dominio de los bienes raíces o inmuebles se hace por medio de la inscripción del título traslaticio de dominio
en el registro del conservador de bienes raíces. Ahora, ¿cuál conservador de bienes raíces? El conservador de bienes raíces del lugar en que se encuentra ubicado en el inmueble, ¿ya? Entonces, quiero aclarar algunas cosas respecto a esto. Lo primero, señalarles como en lo material. En lo material, cuando uno va a celebrar un contrato de compraventa de un inmueble, ya yo quiero comprar una casa, ¿dónde es el primer lugar al que voy a hacer la escritura pública? Los leo. Al notario, ¿no? Al notario, ¿ya? Y eso es la celebración del contrato, ¿ya? ¿Qué estamos celebrando ahí? Un contrato de compra-venta. La compra-venta dijimos que es el título. Con esa compraventa yo solamente tengo un derecho personal para decirle, oye, Ian, ya pues entrégame la casa, o él me puede decir ya para hacer y págame el precio. ¿Pero se hizo la tradición? No, todavía no. Entonces, para hacer la tradición del dominio de bienes inmuebles hay un segundo paso y que ya no se realiza en notaría. Por lo tanto, la tradición del dominio se hace yendo al conservador de bienes raíces a inscribir el título traslaticio de dominio. ¿Y cuál es el título traslaticio de dominio? El contrato de compraventa, en el ejemplo que yo les di. Por eso siempre va primero título y después tradición, porque fíjense que en el caso de la tradición de los inmuebles, yo lo que tengo que inscribir es este título traslaticio de dominio, este contrato de compraventa que celebré en la notaría. Voy a ir a inscribirlo ahora al conservador de bienes raíces del lugar en que se ubica el inmueble. Inscripción del título traslaticio de dominio en el conservador de bienes raíces. Tal cual. Esa es la forma de hacer la tradición del dominio de los bienes inmuebles. Y si le preguntan a ustedes, esta tradición tiene el carácter de ser solemne, ¿ya? ¿Qué significa que sea solemne? Que está sujeto a ciertas solemnidades o formalidades que tienen que observarse en su cumplimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo fui a la notaría, me entregaron la escritura pública, yo todavía no soy dueña. Ya, ojo con eso, yo todavía no soy dueña. La gente llega hasta ahí y se le olviden escribir eso al registro del conservador de bienes raíces. Y en el registro de conservador de bienes raíces, quien va a seguir apareciendo como dueño es el antiguo titular mientras no se haga la nueva inscripción. ¿Ya? Entonces, la tradición es solemne y se hace por medio de esta inscripción en el título. Eso en esa parte. Respecto de los otros derechos reales que no son el dominio, se hace de la misma manera. Para la hipoteca, para el censo, para la habitación, se inscriben en el registro del conservador de bienes raíces, ¿ya? Salvo una excepción, que son las servidumbres. Pero no creo que pregunte el... Bueno, si sale en el apunte, las servidumbres de alcantarillado de predios urbanos, esas no se inscriben. Basta con la escritura pública, pero es un caso muy específico que no creo que se vaya a ver. Ya. Por último, para terminar el día de hoy, nos queda para la otra clase la tradición del derecho real de herencia, inscripciones a que da lugar ello y derechos personales. Pero me interesa como para no dejar el tema a medias y terminar la tradición de los derechos reales de inmuebles, es que esta inscripción en el registro del conservador de bienes raíces tiene hartas finalidades. Si a ustedes les preguntan cuál es el vínculo entre la inscripción y la tradición, tenemos que decir que el primer efecto de la inscripción es hacer la tradición del dominio o de otro derecho real sobre bienes inmuebles. Pero también tiene otros efectos la tradición, que esto lo vamos a estudiar en la otra clase, ¿ya? Pero, por ejemplo, se dice que la tradición le da publicidad a la historia de la propiedad raíz, le da publicidad a la historia de un inmueble. ¿Qué pasa? Si yo quiero comprar un inmueble y quiero saber quiénes fueron los dueños en los últimos 10 años, yo voy al conservador y puedo averiguar, porque hay un registro de quiénes son los últimos, los últimos dueños en los 10 años. O si yo quiero saber si la casa tiene una hipoteca, yo puedo ir y eso va a estar en el registro. O si yo quiero acreditar que soy poseedora de un inmueble, yo lo acredito con la inscripción. Entonces, tiene distintas finalidades. Pero en materia de tradición, tenemos que entender que la inscripción es la forma de efectuar la tradición de los bienes inmuebles. Bueno, vamos a llegar hasta aquí hoy día. Si es que todo está claro, si tienen una pregunta, colóquenmela en el chat. Ah, Ian, dale. Disculpa, recién dijiste que la posesión también se inscribe en el conservador.
No, que la Ah, inscripción ya. A ver, sirve de requisito, garantía y prueba de la posesión, que eso se llama teoría de la posesión inscrita, pero lo vamos a ver en la otra clase. vale, gracias. Pero recuerden que la posesión es un hecho, no es un derecho, entonces hay imposibilidad de inscribir algo que es una situación fáctica solamente. Entonces, para la otra clase nos queda todo el sistema registral, que es una lata, pero tenemos que verlo, y nos queda prescripción. Ya, si no alcanzamos a terminar mañana, el jueves igual vamos a ver prescripción antes de la prueba, ¿ya? Pero creo que esta vez no voy a poder ir a acompañarlos a la prueba. Voy a hacer lo posible por llegar, pero tengo mis dudas ahí, ¿ya? Para los otros 23 que están conectados, ¿tienen alguna duda? Estoy leyendo, escríbanmelas nomás. Y ahora sí voy a ver. Dice, quería consultarle si el profe mencionó algunos puntos a los que darle mayor importancia. No, me voy a juntar mañana con él para hablarlo, o quizá hablemos por teléfono y ahí se los voy a comentar. Ya, Raquel dice todo claro. Sucesión por causa de muerte, solamente vamos a ver lo que está en el apunte, que son las inscripciones a que da lugar la sucesión por causa de muerte, que son las del 688. Convoco a paro si no va. No, si voy a tratar de ir, voy a pedir permiso en el trabajo, pero no les aseguro nada. Sobre sucesión por causa de muerte, precisamente los que les decía, temas relacionados con herencia, tradición del derecho real de herencia, lo vamos a ver mañana. Y sucesión por causa de muerte, solamente vamos a ver las inscripciones a que da lugar la sucesión por causa de muerte, porque es la única materia que está regulada dentro del artículo 600, bueno, dentro del capítulo de los bienes, que está en el artículo 688. Pero sucesorio a ustedes todavía no le entra, entonces es una cuestión que no les pueden preguntar. Posesión está dentro de prescripción. Es uno de los requisitos de la prescripción. Ya tenemos posesión, transcurso del tiempo. Entonces, ahí lo vamos a ver mañana. Ya me gustaría ver rápido sistema registral porque en realidad es pura memoria de saber cuáles son los registros que existen y pasar a lo otro, que es prescripción. Y eso sí es muy preguntado. Incluso el profe, dentro de sus preguntas típicas en examen de grado, es diferencia entre prescripción extintiva y adquisitiva. A ustedes esta vez solo le entra la adquisitiva. ¿Ya? ¿Tenemos más dudas o hasta ahí estamos bien? No te olvides de mandar tus apuntes. Sí, voy a tomar tecito y se los mando, ¿ya? Espero seguir salvándole el semestre y espero que ninguno se vaya a examen, ¿ya? Así que cualquier cosita, chicos, por interno. Hay algunas personas que me han hecho preguntas. No les he respondido a todos, pero ahora voy a tomar el celular antes de preparar un alegato y les voy a responder a todos, ¿ya? Llegamos hasta aquí, ¿ya? Si nadie tiene ninguna otra duda, pueden desconectarse. Ya, chiquillos, que tengan buenas noches, descansen y funda el estudio.